Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente estamos aquí con ustedes, aunque sea de manera digital, para poder compartir la actividad de la presente semana. Para empezar, vamos a compartir la pantalla y darle continuidad a nuestras clases a distancia. Ok. Pues bueno, jóvenes, espero que estén muy bien, en compañía de toda su familia. Pues vamos a iniciar. Esta actividad es para tercer año, la materia es tecnología con énfasis en informática. Su amigo y servidor, el profesor Tadeo. El periodo de clases es a distancia y corresponde a la cuarta semana de octubre del presente año. Anoten el tema, jóvenes. El tema lleva por nombre características y fuentes de la innovación técnica, contextos de uso y de reproducción. El aprendizaje esperado aplican los conocimientos técnicos y emplean las TICs para el desarrollo de procesos de innovación técnica. Ok, voy a leerles los puntos que vamos a hacer en esta actividad. A ustedes les sirve como para ir palomeando conforme vayan avanzando las actividades y no se les olvide nada. Primero, es copiar en su libreta de apuntes el tema características y fuentes de la innovación técnica, contexto de uso y de reproducción. La siguiente, contestar las 4 preguntas que se muestran en la diapositiva número 3. Escribir en su libreta de apuntes el tema de aceptación social, elemento fundamental en los procesos de innovación en tecnología. Anotar en su libreta de apuntes el tema, el uso y resignificación de conocimientos para el cambio técnico en nuestra sociedad. Copiar en su libreta de apuntes el tema, las fuentes de información para la innovación técnica. Escribir en su libreta de apuntes el tema, los contextos de uso y reproducción de sistemas de información como fuente de información para la innovación técnica. Posteriormente me van a observar un video que lleva por nombre elementos de un sistema de información y el siguiente punto es al finalizar esta clase, bueno, para finalizar, escribir, contestar y hacer lo que usted pide en la penúltima diapositiva. Y algo muy importante, no se les olvide que las evidencias que me van a hacer llegar va a ser por medio de WhatsApp. Aquí dejo mi número aquí en la parte de acá arriba. Y cada fotografía que me envíen debe llevar su nombre completo, grado y grupo. Ok, jóvenes, iniciamos entonces. Anoten como título, características y fuentes de la innovación técnica, contextos de uso y de reproducción. Pues vamos a iniciar. Jóvenes, ¿ustedes ya conocían las diferentes aplicaciones que hoy con la pandemia son de mucha utilidad para las clases a distancia? Me refiero a las aplicaciones que se utilizan para tener comunicación en tiempo real, tanto como alumnos, profesores, etcétera. Hoy en día los dispositivos tienen que tener esas características, jóvenes, de ser útil para las videoconferencias o las clases a distancia en tiempo real. ¿Sí? Eso es lo más importante hoy en día para poder comprar un equipo, debe tener esas características, pues para darle uso. Comúnmente lo utilizamos para eso, para las clases a distancia. Algunos para otras cuestiones, pero es una de las características que el contexto nos lo pide. Y pues la forma en la cual estamos ahorita viviendo la educación. ¿Sabían, jóvenes, que Leonardo da Vinci nació en 1952 en Florencia, Italia? Fue un notable arquitecto, pintor, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor y visionario en el siglo XVI. Leonardo da Vinci diseñó un automóvil, jóvenes, con los recursos materiales y técnicos que tenía en ese momento. Imagínense, jóvenes, en el siglo XVI y ya estaba inventando un automóvil con lo que tenía. Ahora imagínense, como dice la pregunta aquí, imagínense que Leonardo da Vinci hubiese podido inventar, si hubiese contado, ¿qué tanto hubiese inventado? Si hubiese contado con todos los conocimientos, el desarrollo tecnológico en diversos campos del conocimiento y además de las tecnologías de información y comunicación que hoy tenemos a nuestro alcance. Imagínense qué tanto haría Leonardo da Vinci con todo esto que tuviese a la mano, que nosotros sí lo tenemos. ¿Sí? Y aquí lo dice. Bueno, a través de la imagen.
creó un primer automóvil y hoy en día miren cómo está, cómo ha cambiado, cómo ha venido evolucionando. Toda esta, ¿qué tan importante son las fuentes de innovaciones técnicas con el contexto de uso y la de reproducción? ¿Qué tan importante es tener conocimiento? ¿Qué tan importante es tener el desarrollo tecnológico? ¿Sí? Las famosas TICs. Bueno, todo esto, jóvenes, ha sido por alguna persona que se tenga a la mano todas esas herramientas y que nos puedan servir de acuerdo a nuestro contexto. ¿Sí? Hay diferentes aplicaciones, jóvenes, hay aplicaciones que nos ayudan para poder seguir trabajando nuestra educación a distancia. En este caso, para profesores, hay aplicaciones para dar sus clases, para llevar control de los alumnos, para recibir sus tareas, ¿sí? Para hacer las videollamadas en tiempo real. Los alumnos por igual. Hay aplicaciones para poder tomar sus clases, aplicaciones, no sé, para poder llevar un control personal, aplicaciones para hacer sus propias compras de uso familiar, aplicaciones para poder conocer el clima, aplicaciones para poder comprar y no salir a los centros comerciales. Bueno, infinidad de aplicaciones. Todo esto gracias a que se tuvo conocimiento antes, gracias a que cierta fuente de información hay y de ahí se puede aprovechar para poder ir creando o innovando ciertos productos de acuerdo a la necesidad de nuestro contexto. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva me van a apoyar contestando, bueno, anotando y contestando las siguientes preguntas. Y ¿sabes qué es la innovación técnica, joven? Hay que anotarlo y contestarlo. 2, ¿conoces qué es la aceptación social de una innovación? ¿Cuáles son las principales fuentes de información para la innovación técnica? Y la última, ¿conoce el significado de resignificar? Déjenme mover esto. Aquí. Resignificar en informática. Vuelvo a repetir. Solo contesten la número 9. ¿Sabes qué es la innovación técnica? Solo si sí o no. ¿Conoces qué es la aceptación social de una innovación? Solo sí o no. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para la innovación técnica? A ver si sabes cuáles son. ¿Conoces el significado de resignificar en informática? ¿Qué es resignificar en informática? ¿Ok? Avanzamos. Anote como título, la aceptación social. Bueno, antes de esto voy a mover esto para que no se les afecte. La aceptación social, jóvenes, dice como título, anoten, la aceptación social, elemento fundamental en los procesos de innovación en tecnología. ¿Sí? Pues la innovación técnica, jóvenes, es un proceso orientado hacia el diseño y la manufactura de productos, actividades en las cuales la información y los conocimientos son los insumos fundamentales para impulsar el cambio técnico. Incluye la adaptación de medios técnicos, la gestión e integración de procesos, así como la administración y comercialización de productos. Eso es la innovación técnica. Hoy en día nos hace, bueno, hasta cierto punto, porque siento que estamos evolucionando técnicamente o tecnológicamente, pero como que vamos muy rápido y estamos como que dejando atrás la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, avanzamos. Las innovaciones técnicas, jóvenes, tienen como propósito facilitar el desarrollo de las actividades humanas, así como satisfacer necesidades tanto de las personas como de la sociedad, que demandan productos innovadores que cumplan con los requerimientos establecidos, ya sea de forma implícita o explícita. Por tanto, tales innovaciones deben realizarse acorde con el perfil de los usuarios y de la sociedad, además de contemplar las características del mercado al que dirigen sus innovaciones. Esto tiene la finalidad de lograr su aceptación y su participación en el mercado. La innovación técnica, jóvenes, es su principal objetivo o propósito, facilitar el desarrollo de las actividades humanas. ¿Sí? Y, claro, no solo eso, sino también para satisfacer necesidades tanto de las personas como de la sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen, la innovación técnica, cómo ha dado, ha ayudado el entorno humano en la agricultura. Ahora se puede hacer el riego o a lo mejor aplicar cierto fertilizante o algún otro producto para nuestra agricultura a través de drones.
que ya no es con la avioneta de ir arriesgando la vida, sino que es a través de drones, controlarlos desde abajo. ¿Ok? Y la innovación técnica, jóvenes, no solo es de crear cosas, sino crear algo que le satisfaga a una persona, que haga satisfacer a una persona, a un grupo de personas y también a la sociedad. Por eso hay productos jóvenes, hay innovaciones técnicas que sí se aplican en su entorno o en tu colonia, en tu entorno, pero a lo mejor esa innovación técnica en alguna otra zona no funcionaría porque es de acuerdo al contexto, ¿me entienden? Y a eso se le llama aceptación social. La aceptación social de una innovación, jóvenes, implica que las personas reflexionen, analicen y valoren los nuevos productos, para lo cual es conveniente que los usuarios de forma individual o grupal cuenten con la información y los conocimientos que le permitan aceptar o rechazar la innovación de manera inteligente y responsable. Necesitamos empresas inteligentes, jóvenes, que desarrollen innovaciones inteligentes para sociedades inteligentes. Estas innovaciones deben satisfacer las demandas sociales, culturales y ambientales de nuestra comunidad. Algo muy importante, no podemos nosotros ir a la par con la innovación técnica si no tenemos los conocimientos también, ¿sí? Hay que también ser personas inteligentes para una sociedad inteligente. ¿Por qué? Porque las empresas son inteligentes, y porque nuestras innovaciones son inteligentes. ¿A qué voy? Antes, ahorita creo que ya es menos, pero antes mucha gente utilizaba Facebook y nada más utilizaba para otras cuestiones, no le daba el uso adecuado. ¿Por qué? Porque no tenían ese conocimiento de saber para qué sirve realmente Facebook. Y como que con esto de la educación a distancia, siento yo como que ha limitado esas partes, como que ahora ya más publican más cuestiones de salud, algo importante. Sí hay uno que otro ahí que anda igual, pero la mayoría creo que le está dando el uso adecuado, como debe de ser, a las redes sociales, ahorita con lo de la educación a distancia. ¿Ok? Antes de anotar el título, me van a anotar el contenido, jóvenes. Ya que lo hayan notado, ahora sí, algo importante antes de pasar a lo siguiente, algo importante. Las innovaciones técnicas son instrumentos que ayudan al ser humano para hacer sus actividades. Jóvenes, decíamos el dron, el poder ser el riego y demás, pero las innovaciones técnicas tienen que ser acorde al contexto social, ¿eh? Si el contexto social no acepta esa parte de innovación técnica, significa que no cubre las necesidades primordiales y eso se le llama aceptación social. ¿Ok? Avanzamos. Anoten como subtítulo el uso y resignificación del conocimiento para el cambio técnico de nuestra sociedad. Un cambio técnico, jóvenes, integra procesos y actividades específicas al interior de las organizaciones que contribuyen a generar nuevos conocimientos tecnológicos o a resignificar conocimientos existentes, tanto en el interior como en el exterior de la organización. Estos conocimientos se aplican para generar mejoras en los bienes, servicios o técnicas de producción. La resignificación de conocimientos significa, jóvenes, que lo que tú sabes, si dices, bueno, algo que tú sabes que sirve para una cuestión, a lo mejor aquí en tu contorno sirve o tiene la función de alguna otra cosa, algo muy, a lo mejor algo chusco, es de que nosotros resignificamos los mexicanos en todos los aspectos, ¿eh? Se descompuso algo de tu auto y te agarró en el camino, no compras la pieza, lo solucionas, así sea con un pedazo de alambre o tela y demás, bueno, resignificas, le das un uso, le das otro uso de acuerdo a tu contexto, algún producto de la que fue para lo que fue creado, ¿sí? Pero esto hablo de resignificación de conocimientos. A estos jóvenes, la resignificación de conocimientos significa que hay que pensarle, hay que valorar, hay que cambiarle, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar la calidad, el rendimiento, la eficiencia, como lo muestra aquí en la imagen. Todo esto, el uso y el cambio de
el uso o el cambio de la utilización de algún producto creado o de conocimientos, eso ayuda, jóvenes, para que haya un cambio técnico. ¿En dónde? En nuestra sociedad. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, resignificar. ¿Qué es resignificar? Implica dar un nuevo significado, interpretación o sentido a los conocimientos, como le dice aquí, a los conocimientos ligados tradicionalmente a un concepto, pero que visto desde otra perspectiva o contexto puede tener otro valor interpretativo o aplicación. Sería aplicativo. Sí, eso es resignificar. Vuelvo a repetir, bueno, es que ya lo había dado yo anteriormente en algún otro grupo, pero Facebook, jóvenes, hablando de alguna aplicación, Facebook lo utilizaba mucho para compartir imágenes, mensajes y demás, pero hace 2 o 3 meses, no sé si les tocó, yo siento que sí, que muchas empresas cerraron por la contingencia y vieron cómo es que las personas o los trabajadores de las empresas o ventas o negocios pequeños pasaban sus ventas, productos de ventas, en tiempo real a través de un video en Facebook y mostraban colores y demás y se hacían las compras en línea y te coordinabas para verte en algún punto para hacer el pago y tú recibir tu producto. ¿Sí? Para alcanzar el desarrollo social, jóvenes, es muy importante promover la educación y la formación tecnológica integrada en todos los miembros de la sociedad, gobernantes, empresarios, investigadores, comunicadores, directores, profesores, estudiantes y personas en general. A lo que se va uno es lo siguiente. Estamos en la era tecnológica, jóvenes. Nadie se puede quedar atrás. Nadie puede decir, yo no soy para el celular, yo no soy para la tablet, yo no soy para el internet. No, jóvenes, ya estamos inmersos. Estamos en el barco y no nos queda otra. ¿Sí? Hay que seguir con esto, hay que actualizarnos, hay que tomar, ya nos dimos cuenta que las TIC ya no es porque uno la quiera, ya es parte de uno. ¿Se entiende? Y los conocimientos pueden ser resignificados, jóvenes, con la finalidad de satisfacer necesidades o resolver problemas de otro ámbito o área, adaptado su nuevo uso con creatividad y una visión innovadora, lo cual favorece una transformación técnica que se traduce en grandes mejoras a la calidad de vida del ser humano. ¿Sí? Es el objetivo de ese tema, el uso y la resignificación de conocimientos para el cambio técnico en nuestra sociedad. Resignificación es algo que, bueno, es algo que para lo que fue creado, pero en una zona, en un contexto, y en tu contexto, al cambiarlo, resulta que no funciona para lo que fue creado. Entonces le dan otro uso, le cambian el uso. A eso se llama resignificación. Y resignificación de conocimientos también es eso. ¿Okay? Para lo que tú crees que era algo, aquí vienes y esos conocimientos los cambias. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida o rendimiento o eficiencia en algún otro contexto social. Ok, avanzamos, jóvenes. Espero que hayan copiado todo esto en su libreta y avanzamos con la siguiente diapositiva. Y anoten, las fuentes de información para la innovación técnica. Las empresas innovadoras son entidades de aprendizaje que gestionan la información y generan conocimientos que se plasman en productos y procesos productivos nuevos o mejorados, es decir, innovadores. ¿Sí? La información es uno de los insumos para la innovación, ya que mediante la reflexión, el análisis y procesamiento es posible generar innovaciones técnicas. Existen, jóvenes, diversas fuentes mediante las cuales las empresas adquieren información tecnológica y la convierten en activo para la innovación. Entre otras, se pueden mencionar lo siguiente. Bueno, antes de mencionarles, les voy a explicar a través de otras palabras. Es importante, jóvenes, tener fuentes de información. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos nosotros crear innovación técnica. A lo mejor hay una innovación técnica en tal zona y tú la quieres traer acá, en nuestra región, y resulta que no aplica. Bueno, tú ya sabes para qué sirve. Tienes información de ese producto. Ahora aquí le das otro uso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu contexto te lo pide de esa manera. Y se vuelve como innovación en tu contexto. Decía, jóvenes, que existen diversas
fuentes de información mediante las cuales las empresas adquieren información para poder ellos crear innovación o reutilizar esa información para crear nuevos productos. La número 1 dice, fuentes de información internas. Estas fuentes se obtienen al invertir recursos para la investigación y desarrollo dentro de la empresa, con el propósito de generar conocimiento tecnológico que permita la innovación. ¿Se entiende? Esa es la fuente de información interna. La número 2, fuentes de información externa. Estas fuentes emplean la estrategia que consiste en comprar los conocimientos generados mediante la investigación y desarrollo externos, adquiriendo tecnología relacionada con 2 puntos y aparte, jóvenes. Voy a conectar mi lab, discúlpenme. 2 puntos y aparte, los insumos del proceso productivo, materias primas y componentes. A eso se refiere con fuentes de información externa. Emplean estrategias. Y también aquí en alguna otra tecnología externa, como por ejemplo decía los insumos, materias primas, componentes, máquinas, herramientas, empresas en el proceso de conocimiento tecnológico, conocimiento tecnológico, perdón. ¿Qué más? Componentes tangibles. Por ejemplo, personal dedicado a la investigación y desarrollo. ¿Se entiende? La fuente de información, en resumen, fuente de información interna se refiere o se obtienen o se invierten recursos para la investigación dentro de la empresa. Fuentes de información externa se obtienen o se invierten recursos, pero donde utilizan la investigación, pero a través de cosas externas como por ejemplo insumos, materias primas, herramientas, maquinaria, etc. ¿Sí? Y la número 3 es acuerdo de cooperación. Esta estrategia consiste en asociarse con diversas organizaciones para realizar un conjunto de actividades de investigación y así poder obtener pues conocimientos tecnológicos aplicables a la innovación requerida. Simple y sencillo, jóvenes. Existen 3 tipos de fuentes de información. Una es que es la interna, es donde se hace la inversión, ¿sí? Se hace investigación dentro de la empresa. La número 2 es donde, aparte de la investigación que se hace, se adquiere algunos otros componentes, herramientas, maquinarias, conocimientos tecnológicos, cosas tangibles para la empresa para que se pueda generar innovación. Y la de acuerdo de cooperación es donde 2, 3 o más empresas se unen para sacar o investigar algo para poder aplicarlo tecnológicamente en todas sus empresas de ellas, en donde las empresas que están involucradas. Okay, para ello vamos a ver, dice, las fuentes de información para la innovación técnica. Vamos a ver un pequeño video donde habla acerca de esto y pues que quede un poquito más claro esta explicación. La consulta de fuentes de información adecuadas al momento innovador permiten determinar, jóvenes, qué necesidad puede satisfacer. ¿Okay? Fuentes de información es el documento, obra o material que sirve de información o de inspiración para la toma de decisiones en una empresa o en algún otro lugar. Podemos dividir las fuentes de información en 2, internas y externas. Ya les había dicho. Bueno, aquí manejamos 3, pero las fuentes internas son aquellas que encuentran dentro del propio lugar. Las fuentes internas, las que están dentro de la empresa. Y se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son fuentes primarias e internas, son aquellas informaciones que recopilan información directamente. ¿Sí? Y las externas son las que toda la información posible de su entorno, fuera de la empresa. También se divide en primarias y secundarias. En las externas, en las primarias son aquellas que recopilan justamente con el fin informativo o investigación concreta, nada más. Y la secundaria se entiende por fuente de información externa y secundaria a toda aquella información que ya ha sido recopilado o publicado. Tiene algo así como que entrar en internet, ya está la información y ahora sí hay que extraerlo hacia nosotros y poderlo utilizar. ¿Ok? Ese es el video, habló de eso, de las fuentes de información, que aquí lo manejan en 2, internas y externas. Yo lo manejé en 3 porque pues la realidad se manejan en 3.
pero en el video solo manejaron dos, las internas y externas, y de igual manera, nada más que en el video hablaban también de las fuentes de información internas, tanto primarias y secundarias, y las fuentes de información externas, primarias y secundarias. Y aquí vienen incluidos ambas, para no abarcar, no entrar de lleno al tema. Ok, avanzamos. Pues bueno, jóvenes, anotamos con el siguiente tema que lleva por nombre los contextos de uso y reproducción de sistemas de información como fuente de información para la innovación técnica. La reproducción de los sistemas de información se realizan directamente en la totalidad de los escritorios, oficinas, centros de trabajo, donde los usuarios emplean las herramientas informáticas mediante aplicaciones o diversos dispositivos informáticos, para realizar sus actividades y funciones de forma eficiente. Pues, jóvenes, los sistemas informáticos se refieren a los programas, ¿sí? A las aplicaciones. ¿Dónde se puede utilizar? ¿Dónde es utilizado esto? Pues no hay otro lugar más que en la oficina, ¿sí? En los centros de trabajo, en los usuarios que aplican las herramientas informáticas. Actualmente, gracias al uso generadas por los TICs, ¿qué son las TICs? Tecnología de la Información y Comunicación. Y es relativo por su bajo costo de operar con conexión a internet, se facilita el envío de información al fabricante, previa autorización de los usuarios, claro, de forma automática o instantánea, sobre el funcionamiento y los posibles errores que pudiese presentar el software o hardware en determinadas condiciones de uso. La principal herramienta de la informática en las oficinas es la computadora, ahí no hay de otra, que funciona gracias a las aplicaciones necesarias de cada tarea. Al realizar la reproducción de los sistemas informáticos jóvenes, obtenemos información sobre su confiabilidad. O sea, nosotros confiamos en que las aplicaciones funcionan adecuadamente. Y pues sí, pues lo constatamos, lo comprobamos, a eso se refiere. Esta técnica constituye una excelente fuente de información, ya que se origina directamente en el contexto de uso y la reproducción de los productos informáticos desde el sistema empleado por el usuario. Existen dos contextos. El contexto de uso del sistema se refiere a los elementos situados y condicionados específicamente, en las que el sistema tiene lugar, las cuales influyen de forma directa o indirecta en la aplicación y uso de sistemas. El contexto de reproducción de técnicas consiste en hacer uso, ejecutar, reproducir los sistemas en sus contextos cotidianos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por los contextos de uso, jóvenes, y la reproducción de sistemas de informática, pues el contexto de uso se refiere que cada aplicación, de acuerdo a su contexto, le da el uso que le es necesario o que le es funcional. Y de ahí reproduce los sistemas de información. ¿Para qué? Pues para obtener información y así generar innovación técnica. A todo ello, jóvenes, pues gracias a la aplicación de las TICs. TIC se refiere a todo lo que es la tecnología de la información y comunicación. Aplicaciones, software, hardware, algunos otros dispositivos electrónicos, el internet, las televisiones, etc. A estos sistemas informáticos jóvenes nos sirven, nosotros confiamos en que tiene una funcionalidad adecuada y le damos el uso adecuado porque satisface nuestras necesidades. ¿Okay? Cuando hablamos de contexto de uso de sistemas, se refiere a que las aplicaciones o el sistema tiene el uso o la satisfacción de acuerdo al contexto, ¿sí? Y cuando hablamos de contexto de reproducción de técnicas, consiste en hacer uso de las aplicaciones o de los sistemas de acuerdo al contexto cotidiano. Una es saber que el sistema o los sistemas están creados para el contexto. Y el otro, o la segunda, donde dice reproducción de técnicas, consiste en ejecutar esas aplicaciones en ese contexto. No sé si me explico, vuelvo a repetir de otra manera. Los sistemas, cuando hablamos de contexto de uso, se refiere a que tal sistema se debe de utilizar en tal contexto.
Esto no significa que ya va a quedar ese sistema ahí. Solo, de acuerdo a un estudio, o se concluyó que ese sistema puede funcionar en ese contexto. Pero falta la otra parte, la reproducción técnica. Se refiere que ahora sí, ahora hay que utilizarlo para ver si es funcional en ese contexto. ¿Se entendió? Ahora sí, les voy a poner un pequeño video donde dice o habla de elementos de un sistema de información. Bien, esta es la presentación de elementos de un sistema de información presentado por el grupo 3. ¿Okay? Para empezar, quiero hacer un pequeño recorderis de qué es un sistema de información. Entonces, la teoría nos dice que un sistema de información es un conjunto de componentes que pueden aumentar la competitividad del negocio procurando una mejor información para la toma de decisiones. Como tal, lo que nos quiere decir esto es que es un software o varios softwares que nos van a ayudar a como mejorar problemas en nuestra organización, sea una empresa, organización sin ánimo de lucro y demás. Bien, para elementos tenemos que hablar de que un sistema de información debe reunir los siguientes componentes para que trabajen de manera conjunta. Lo que es el hardware, software, los datos, los procedimientos, los usuarios y la retroalimentación. Para empezar, el hardware. El hardware se trata de toda la tecnología de almacenamientos, comunicaciones y que nos ayuda a hacer la entrada y salida de datos. Bien, entonces, hardware va a ser todo lo físico que soporte nuestro sistema. Entonces van a ser teclados para ayudar a la entrada de información, van a ser pantallas para ver nuestra información, van a ser discos duros donde vamos a guardar la información y demás. Bien, se refiere a toda la parte física y tecnológica que va a tener nuestro sistema. El software. El software son los programas destinados a recoger los datos, almacenarlos, procesarlos y analizarlos, generando conocimiento para el usuario final. Bien, en esto se basa nuestro sistema. Va a ser un software que toma datos, los procesa y nos da un resultado o un final, lo que pueden ser estadísticas cuando nuestro software recopila, ventas, recopila asalariados, por ejemplo, puede ser un software que me calcule la nómina total de la empresa y demás. Bien, los datos. Los datos son las proporciones de información donde reside todo el valor. Entonces van a ser todos los datos que mi software o sistema necesita para hacer procesos y darme un resultado final. Como por ejemplo en una nómina, pues voy a tener que necesitar los datos de los empleados, cuánto devengan, los datos de cada departamento y demás para tener así unos resultados finales. Bien, los procedimientos son las políticas y reglas de negocio aplicables a los procesos de la organización. Bien, entonces van a ser todos estos procedimientos que tiene la empresa para calcular determinadas cosas o para hacer determinadas cosas, los cuales van a tener que ir incluidos en nuestro software o sistema. Como tal, también tenemos los usuarios, que van a ser los que van a interactuar con nuestro sistema, van a dar los datos, van a extraer los datos y van a ver esos datos y tener en cuenta cómo usarlos ellos. Bien, es nuestro usuario final y siempre hay que estar pensando mucho en eso. Y como final tenemos la retroalimentación, que es el elemento clave de cualquier sistema de información al ser la base para la mejora continua. Entonces, significa que nuestro software siempre debe estar diseñado para mejorar y para tener mejores versiones, para hacer, para tener su escalabilidad. Muchas gracias. Ok, bueno, quedó un poquito más claro, ¿no? Todos son los elementos que tiene un sistema de información, ¿sí? Un sistema de informática, en la cual, vuelvo a repetir, gracias a esto nos ha satisfacido, bueno, nos ha cubierto una necesidad, algo, pudiésemos llamarla así un poquito más completa, de acuerdo con la contingencia, ¿no? Le hemos dado un uso adecuado a esto de las TICs, ¿sí? Y no solo es eso, o sea, hemos visto qué aplicaciones se pueden utilizar de acuerdo a nuestro contexto. Nosotros mismos, los maestros, para poder dar nuestras clases a distancia, tuvimos que hacer un pequeño análisis o diagnóstico de qué plataformas, aplicaciones pudiésemos trabajar con nuestros alumnos. Hay maestros que trabajamos en 2 o 3 instituciones y que no podemos trabajar con las mismas aplicaciones de un contexto y otro.
porque son, como bien lo dice, diferentes contextos, por la cual hay que ver qué aplicaciones o qué programas podemos trabajar en cada contexto para que pudiese ser un poquito más fluida la educación a distancia. Ok, avanzamos. Y pues para terminar, dice contestar, bueno, antes de explicarles, pongo esto acá para que no estorbe, ok. Contestar las preguntas y realizar las actividades que se solicitan. ¿Qué es una fuente de información? Hay que contestarla, claro, anotarla y contestarla. Dice, anoten la libreta de anoten su libreta la resignificación de un software que utilizamos con la educación a distancia. En otras palabras, ustedes van a anotar nada más un programa, una aplicación que utilizamos en la educación a distancia, que fue resignificada, que fue creada para algo específicamente y nosotros como que le damos otro uso. ¿Ok? Bueno, se lo voy a poner algo más ejemplo, se lo voy a explicar, les voy a dar un ejemplo, pero no voy a querer ese ejemplo. Ustedes tienen que diseñar o que pensarle un poquito más en poner otro ejemplo. Por ejemplo, algo simple, sencillo, WhatsApp. WhatsApp solo sirve para poder, fue creado nada más para poder comunicar a través de ¿qué? De mensajes y voz, nada más a lo mejor. Poco a poco fue dándose la idea de poder llamar a través de una videollamada en tiempo real y demás. Ahora no, ahora lo utilizamos para dar nuestras clases a distancia. Le estamos dando otro uso. ¿Ok? La siguiente dice, llenar la tabla de las posibles necesidades e intereses que origina el desarrollo, mejoramiento y aceptación de un producto de las TICs. Hay que ver, ¿qué es lo que hace que una aplicación o un programa sea aceptado dentro de la sociedad? Bueno, hay que ver qué es lo que hacen, qué es lo que se hace para que pueda utilizarse o quedarse en un contexto. El producto informático, tienes que poner nombre, necesidad o interés que originó su desarrollo. Hay que ver por qué fue creado este producto, factores o elementos que intervienen en su aceptación. ¿Qué es lo que hizo o qué elementos hicieron que se quedara funcionando en la actualidad, ¿no? En la vida. Solo tiene que llenar, tiene que poner algún producto de las TICs, cualquier producto, ya es un producto tangible o intangible. Me refiero software o hardware. Cualquier un ejemplo. Tienen que poner el nombre aquí, tienen que poner cuál es, por qué se originó, por qué se creó eso y qué elementos intervienen en el uso de ese software o hardware en ese contexto. Y la siguiente tabla es llenar el cuadro del papel que desempeña el conocimiento técnico, la búsqueda de información y el usuario para realizar procesos de innovación en un producto. Papel que desempeña la búsqueda de información, proceso de innovación de un producto. ¿Qué hace la información? ¿Qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda para que podamos crear la innovación de producto? Conocimiento técnico. ¿Qué hace el conocimiento técnico? La búsqueda de información, ¿qué buscaríamos ahí? ¿Se entiende? Conocimiento técnico, ¿cómo se utilizaría eso? Usuario, ¿quiénes lo utilizarían? ¿Entiende? Vuelvo a reiterar, o vuelvo a leer la pregunta, dice, llenar el cuadro del papel que desempeña el conocimiento técnico, la búsqueda de información y el usuario para realizar el proceso de innovación de un producto. ¿Qué papel juega la búsqueda de información? Si yo les digo, a ver, jóvenes, me van a hacer a lo mejor no es algo de innovación, pero algo que pueda funcionar entre ustedes. Vamos a utilizar, es un ejemplo, es algún maestro, imaginemos que algún maestro les pide que van a utilizar una aplicación que para ustedes es desconocido totalmente. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Búsqueda de información, ¿sí? ¿En qué ayuda eso? ¿En qué nos ayuda la búsqueda de información? Hay que anotarlo. Conocimiento técnico, ¿sí? ¿En qué nos ayuda? Ya sabemos para qué sirve. Ahora hay que aprender a utilizarlo, ¿sí? Usuarios, ¿quiénes lo van a utilizar? Ok, ¿se entendió?
es el ejemplo. Y finalmente, jóvenes, cada evidencia que me envíen, cada fotografía debe llevar el nombre completo, grado, grupo, acompañado con la fecha de la actividad. Y es así, jóvenes, como termina aquí mi actividad de la presente semana. Nos estaríamos viendo en la siguiente semana, como de costumbre, para poderles guiar con las actividades que corresponden a esto. ¿Okay? Un gusto, un placer verlos. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense, un saludo. Hasta la próxima.